Sí. Hola, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión eh, de nuestra cuarta semana del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes. Eh, la sesión de hoy es nueva para esta edición del diplomado. Es sobre derechos humanos de las juventudes contemporáneas en el marco de la interculturalidad. ¿Le pueden cargar? ¿Me pueden ayudar cerrando la puerta, por favor? Y también, bueno, allá en nuestras sedes, si ya están listos. Eh, es una sesión muy especial, es una nueva joya que acabamos de adquirir en el diplomado, es el doctor Juris Pipa de la Universidad TOR México. Es la primera vez que participa con nosotros y esperamos que sea la primera de muchas sesiones que dé para el diplomado. Coincido. Bueno, él es licenciado en Sociología por la Universidad de Letonia, maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde forma parte de la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas. Es coautor del libro Juventudes, Identidades e Interculturalidad y autor de distintas publicaciones en revistas y libros del contenido académico. Sus temas de especialización son jóvenes, consumo cultural, identidades, género, etnicidad, interculturalidad y educación intercultural. Muchísimas gracias, Juris, por acompañarnos. Bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos y todas que están presentes, sea aquí o en las sedes, por supuesto. Les voy a platicar sobre un contexto bastante particular en todo el proceso de la migración, que son los jóvenes, ¿sí? Y además de solo platicar, espero también en algún punto establecer una conversación. ¿De qué va a consistir esta plática, conversación y la presentación? Les voy a hablar sobre qué es lo que se entiende por la juventud, cómo puede ser entendida, porque de hecho nos vamos a dar cuenta que es un concepto bastante ambiguo y igual como la migración contiene varias dimensiones. También vamos a hablar sobre qué es la interculturalidad, porque ya de repente estamos como que muy saturados de tantos culturalismos. Sí, tenemos la transculturalidad, la multiculturalidad y ahora la interculturalidad. Entonces, ¿qué es lo distinto de interculturalidad en comparación con los otros culturalismos? Y cómo la interculturalidad y el concepto de jóvenes y juventudes podría ser utilizado como una herramienta o una herramienta que aún tiene potencial para exigir derechos, ¿sí? Como lo comentó nuestra colega, o dialogar con instituciones y poder ejercer políticas públicas. Bueno, entonces empecemos. Antes de hablar sobre las distintas dimensiones de lo que se llama juventud, quisiera contextualizar un poco esto, ¿sí? Entonces, juventud, ¿qué es y de dónde proviene? Podríamos establecer como la pregunta inicial, si en todos los tiempos y en todas las culturas y sociedades ha existido algo que como es la juventud, como la conocemos hoy en día. Esta pregunta es muy fácil porque la respuesta es no. Si modificamos un poco la pregunta y preguntamos más bien si en todos los tiempos y sociedades ha existido algo parecido a lo que llamamos juventud hoy en día, ahí ya no podemos dar como una respuesta tan corta y tan definida. De hecho, es como todo un campo en los estudios socioantropológicos, ¿sí? Y pues bueno, ahorita no los voy a entretener con cuentos antropológicos sobre culturas exóticas, aunque me hubiera encantado hacerlo. Solo quisiera indicar que hay culturas donde
sí ha existido esa etapa de vida como entre niño y adulto, ¿sí? No niño y tampoco adulto. Y por supuesto culturas donde esto no ha existido. Sin embargo, ahí donde los investigadores han detectado esta etapa de vida, pues no es muy prolongada, por no decir que es muy corta y siempre va marcada por distintos ritos del paso, ¿sí? Por ejemplo, matrimonio o salir a la casa con Z, ¿sí? Igual como en nuestra cultura y sociedad que popularmente denominamos como sociedad occidental, podemos observar lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, aún hace un siglo, ¿cuáles fueron esos ritos de paso, ¿no? Digamos, de niñez a la adultez? Igual matrimonio, servicio militar, ¿no? Y inserción al mercado laboral. Y eso es como muy curioso porque lo podemos también observar. Podemos observar que ahí algo pasó. Por ejemplo, si vemos las fotografías de personas hace 60 años, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver que podemos observar personas con rasgos muy juveniles, son como jovencitos, pero vestidos ya como señores, ¿no? Y en comparación con las fotos de los jóvenes de hoy, ¿sí? Que es totalmente otra vestimenta y pues nada se parecen a señores, aunque su rostro puede ser que ya no es tan juvenil, ¿eh? Pero con esto voy a continuar. Entonces, la juventud, ¿cuál es el Big Bang, digamos, de donde explotó eso, ¿no? Proviene del capitalismo de la modernidad. Y el elemento crucial en todo esto es la educación. Pero no en el sentido digamos, en todos los tiempos hemos recibido educación, ¿no? Sea formalizada o no, sino la educación institucionalizada y obligatoria. Porque con esto como que se prolongó un poco la inserción al mercado laboral, apareció nociones de tiempo libre y de ahí, donde entra ya pum, el capitalismo, es que apareció todo un grupo nuevo de consumidores, que son los jóvenes, y consecuentemente un nicho del mercado orientado hacia este grupo. ¿Y qué pasa ahí? Esta etapa empieza a prolongar tanto hacia abajo, sí, como ¿cómo se llama? Niñez tardía, como para arriba, y puede ya ser como de hasta de 20, 25 años, ¿sí? Esta etapa de vida, pero ahora sí las dimensiones, pero dependiendo del contexto, juventud es algo relacional y contextual. Podemos distinguir tres dimensiones de la juventud. La primera es la edad social, la segunda edad biológica y la tercera una adscripción identitaria. ¿Qué es la edad social? Igual como la edad biológica, forma parte de lo que sería edad institucionalizada. Entonces la edad social tiene como proviene de contextos no tan formales, ¿sí? ¿Cuáles serían las instituciones como la familia, la comunidad? Y esta edad social ha sido impuesta por, digamos, esas comunidades o familias, ¿sí? Es que, ¿qué es lo que ya deberías de hacer considerando tu edad o considerando que ya hiciste algo, ya eres adulto, ¿sí? Por ejemplo, eso de salir de la casa de los papás y empezar a vivir independientemente, ¿sí? Eso ya es como convertirse en adulto según una edad social. Edad biológica. Sí, es un asunto muy formalizado porque está impuesto por las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en México, los jóvenes son definidos como las personas entre 15 y 29 años de edad.
Sin embargo, en otros países latinoamericanos este rango varía. Mi favorito es de Costa Rica porque ahí sí da hasta 35. Entonces, si nos consideran como jóvenes, también depende en qué país estamos. Algo que tiene que ver directamente con lo que es la migración, ¿verdad? Y la última, la adscripción identitaria, eso es lo más peculiar, porque también una cosa es que nos consideran como jóvenes y otra cosa es si nosotros nos consideramos como jóvenes. Y esto en las ciencias sociales usualmente llamamos la heteroadscripción, ¿ya? ¿Sí? Cuando algún grupo, o sea, institución te considera como joven y la autoadscripción, si yo me considero como tal. Y esta adscripción identitaria tiene que ver justamente con lo que son las culturas juveniles y todo el mercado o el nicho del mercado orientado hacia la población joven. Y, digamos, las prácticas juveniles y los espacios simbólicos, como decimos en antropología social, donde uno puede sentirse joven y a lo mejor ser reconocido como tal, independientemente de la edad biológica. Por ejemplo, ir al antro o involucrarse en otras, digamos, actividades no usualmente percibes como actividades juveniles, ¿no? Ir a festivales musicales, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a pasar a lo de interculturalidad y multiculturalidad y luego ya vamos a ir amarrando lo de los jóvenes, estos culturalismos y los derechos humanos. Todos hemos oído de lo que es la multiculturalidad y el multiculturalismo. ¿Por qué? Porque este término, igual como interculturalidad, es utilizado para lo que se llama el manejo de la diversidad, ¿sí? Todos los países, cualquier país del mundo es diverso en lo que tiene que ver con la población y la diversidad cultural, ¿sí? Sea por las poblaciones originarias de un territorio más la población migrante. O sea, la diversidad es inevitable. Solo que existen dos formas de manejar esta diversidad a través de un discurso y política pública multicultural o lo que está creo que por venir ya para ser institucionalizado, lo que sería un discurso intercultural. La multiculturalidad reconoce la diferencia, ¿sí? Reconoce que, bueno, digamos, no la interculturalidad, sino el discurso multicultural, ¿sí? Reconoce entonces la diferencia, la diversidad cultural que coexisten varios grupos humanos culturalmente diversos en un espacio, ¿sí? Pero no aborda tanto la relación que tienen estos grupos entre sí, sino está basado en una práctica de tolerancia. Y la tolerancia puede ser negativa y puede ser positiva. La tolerancia negativa sería que no comparto nada, no quiero compartir nada con estos grupos que están alrededor de mí. Sin embargo, pues lo respeto y no los ofendo mientras no me ofenden a mí. La tolerancia positiva sería ya valorar esa diversidad y tratar de compartirla, ¿sí? Entonces, como durante la presentación anterior, nuestra colega nos comentó que lo intercultural sería la valoración. La verdad es que la valoración es un elemento de la interculturalidad, pero no es la esencia. Sin embargo, la valoración de la diversidad es la esencia del multiculturalismo ejercido a través de una tolerancia positiva. Ahora bien, el interculturalismo y la interculturalidad.
Puede ser, este concepto está abordado también de tres formas, ¿sí? Como un hecho social, o sea, si recordemos ahí a la palabra, es como intercultural, o sea, entre culturas, ¿sí? Hay como distintas culturas y hay como una relación entre ellas, ¿sí? Luego, interculturalidad como un proceso e interculturalidad como una relación. La primera forma, de hecho, es un poco equivoca lo de interculturalidad como un hecho social, porque ahí es prácticamente lo mismo que multiculturalismo. Estamos reconociendo que hay diversas culturas y de alguna forma, pues ahí se les lleva, ¿no? Uh, por ejemplo, según esta lógica, podríamos considerar que la ocupación militar de las Américas hace 5 siglos, pues también fue como pues, relación intercultural, ¿no? Encuentro cultural, etcétera. Suena un poco absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, la interculturalidad más que nada se refiere a un proceso y una relación que está basada en intercambio, no solo la valoración de la diversidad cultural, sino un intercambio y sobre todo construcción de relaciones simétricas. ¿Qué es esto? Eso significa que tratar de quitar este chip que cuando consideramos que alguna cultura o algún grupo es superior que otro. Digamos, es un discurso basado en igualdad. Usualmente la interculturalidad, hay como varias versiones de esto, ¿sí? Por ejemplo, en Europa y en América del Norte, digo Canadá y Estados Unidos, ahí los discursos interculturales van hacia la población migrante. En México, el discurso intercultural está dirigido hacia las etnias, ¿no? Que también es como todo un tema ahí sobre la diferencia y cómo manejar la diversidad. Bueno, etnias entonces popularmente le dicen población indígena. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no utilizo ese término porque creo que sí tiene como una carga peyorativa y por el contacto que he tenido con personas de distintas etnias en México, pues la verdad a ellos tampoco les gusta esa etiqueta genérica desde el poder, sin embargo, si la utilizan de una forma instrumental, o sea, si ya les pusieron esa etiqueta desde el poder, ellos la utilizan para obtener beneficios y cosas así como que concretas. ¿Sí? No, si ya me clasificas como indígena y puedo obtener como que algo en esa, pues bueno, pues, soy indígena, aunque soy zapoteco o tzotzil, o tzaltal, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro tema. Solo que también en este tenor que solo existe una raza, que es la raza humana, pues también pues todo el mundo es indígena, ¿no? Digo, ahí me podrían oponer personas que son muy aficionadas a la ciencia ficción y consideran que entre nosotros hay extraterrestres, ¿sí? Pero bueno. ¿Cómo la interculturalidad está sido implementada ya en la realidad? Sobre todo como un modelo educativo, que es en México, por ejemplo, ya contamos con más de 9 universidades interculturales, ¿sí? También dirigidas, aunque no exclusivamente, pero dirigidas hacia la población que proviene de las etnias. Y esas universidades interculturales también existen en otros países latinoamericanos. Ahí, por ejemplo, pues, bueno, en Estados Unidos no, porque pues, sin embargo deberían de tenerlo, ¿sí? Y entonces, cuando una persona cursa en una universidad así y aprende de interculturalidad también como un tipo de comunicación, ya obtiene algo que podría ser llamado capital intercultural. O sea, una forma de poder interactuar con los otros, con personas que provienen de otras culturas, de una forma
simétrica, digamos, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, una sugerencia, no sé, consejo, o para que lo consideren, personas que están laborando en organizaciones que tienen que ver con los asuntos migrantes. Creo que esas personas deberían de echarle un ojo a los perfiles de los egresados de estas universidades interculturales, porque pues ya sabemos que hay mucha migración de personas que provienen de alguna etnia, ¿sí? Y como estas universidades interculturales están en distintos puntos de la República, ¿sí? Tanto en Oaxaca como en Chiapas, Quintana Roo, etcétera, de hecho hay mucha migración hacia Estados Unidos, ¿sí? Creo que los egresados de estas universidades podrían ser muy buenos colaboradores en las organizaciones que se ocupan de la problemática de migración. Y pues bueno, para ir avanzando, entonces, interculturalidad también es como un proyecto sociopolítico que creo que sí ya va a estar como que más y más institucionalizado. Por lo tanto, puede ser utilizado como una herramienta para exigir y dialogar con distintas instituciones. Pero creo que eso aún está por venir. O sea, ya empezaron con la educación superior intercultural, y como el gobierno tiene una responsabilidad en lo que es el manejo de la diferencia, pues creo que va a estar como que yendo implementado en otros niveles. Y por supuesto, interculturalidad como un ideal societario. ¿Por qué un ideal? Porque desafortunadamente lo que son las relaciones simétricas es algo muy difícil de lograr, igual como no violar los derechos humanos, ¿verdad? Por eso es como un ideal, como un proceso, una meta hacia donde deberíamos de ir y cómo deberíamos de aprender, de interactuar con las demás personas. Y bueno, sí, como ambos discursos están basados en una noción de respeto, sino respeto ejercido de formas muy distintas, pues ahí va la conexión con los derechos humanos, ¿sí? Sin embargo, como derechos humanos, definitivamente es muy buena herramienta para mejorar la calidad de vida y digamos, sacar personas de situaciones muy peligrosas. Los derechos humanos provienen de una visión del mundo y una cultura bastante particular. Y ahí, pues, sí, hay que encontrar las formas como poder dialogar de forma simétrica con otras culturas. Por ejemplo, pues, lo que estaban preguntando a nuestros colegas sobre los usos y costumbres, y etcétera, etcétera. Ahora bien, poniendo todos estos elementos ya en un contexto menos teórico y más concreto. Entonces, la interculturalidad, migración, juventud y etnicidad, porque usualmente cuando hablamos de la interculturalidad, repito, nos referimos a los grupos étnicos. Primero, los convenios e instituciones donde las personas que trabajan con los asuntos de migraciones podrían acudir. El primero sería la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Ahí quisiera hacer un énfasis porque esta convención es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es lo más cercano que hemos podido llegar a implementación de leyes concretas para la población joven, ¿sí? Bueno, población joven según una edad biológica. Si en el caso de México era hasta 29 años, en el caso de este convenio, las personas jóvenes son entre 15 y 24.
Y pues bueno, este convenio proviene de una organización que se llama Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. 21, ¿cuántos son los países? 21 países forman parte de este organismo, pero son países iberoamericanos. O sea, hay nuestros compañeros de las sedes en Estados Unidos, pues como que no forman parte digamos, Estados Unidos no forman parte de esta organización y tampoco les toca este convenio. Entonces, sí, es como más específico solo para los países iberoamericanos. México ha firmado este convenio y pues bueno, esta es la noticia buena, pero ahí les va la mala y desafortunadamente está muy grave. Este convenio, en el caso de México, aún sigue en la ratificación. Es decir, México lo firmó alrededor de 2008 y en este momento, en 2016, este convenio aún está en la ratificación. Pues sí, sí queda poco que comentar sobre el proceso político, ¿no? en este país. La realidad está aún un poco más grave, porque si vemos las leyes orientadas hacia la población joven como un grupo específico, los últimos cambios institucionales o las últimas leyes dirigidas hacia este sector de población fue aún en la década, no ni siquiera la década pasada, a finales de los años 90, y básicamente con la creación del Instituto Mexicano de la Juventud, o sea, INJUVE. Entonces la realidad está bastante ruda porque aunque sí a través de la INJUVE, el INJUVE, existan como que leyes e iniciativas dirigidas hacia la población joven, como lo indican varios especialistas, estas leyes desafortunadamente no son instrumentos concretos. Pues bueno, ¿a dónde podemos llegar desde esta conclusión bastante drástica? Que aún a la sociedad civil y a las organizaciones civiles que se preocupan por los asuntos de la población joven, pues hay como que mucha tela que cortar y una dirección bastante pronunciada hacia dónde ir, ¿sí? Que sería lograr que se implementan algunas leyes como instrumentos concretos. Ahí también puse lo que es la Constitución de la República Mexicana, debido al punto 2, el artículo 2, que además de reconocer a México como un país culturalmente diverso y valorarlo y celebrarlo, indica que español no es la única lengua oficial de México, sino todos los demás idiomas que han sido hablados en México dentro de las etnias también tienen el mismo poder, digamos, legislativo. Ahí también, esta es la noticia buena, pero ahí les va la mala, porque luego digamos, en la vida real, usualmente esto no se lleva a cabo, ¿sí? Y ahí también, de repente, las cuestiones de lengua puede ser un obstáculo trabajando con la población migrante, ¿sí? Y sin embargo, ahí otra vez, creo que los egresados de las universidades interculturales como que sí tienen como potencial para poder resolver este obstáculo. Y ahora continuando un poco más sobre la etnicidad, en el contexto de la migración, ahí los participantes del diplomado les incluyen en la bibliografía un estudio explícito. Es un estudio de caso, ¿sí?
de autoría de Tania Cruz, que es sobre los jóvenes migrantes de Chiapas, que provienen de las etnias Tzeltal y Tojolabal, y sobre estos jóvenes en California. Y ahí ya es todo un mundo a tratar, porque, digamos, regresando un poco a lo que son las edades, o las dimensiones de la juventud, hay muchas veces en el caso de los migrantes, eso es común, puede entrar este asunto en un conflicto, ¿sí? Porque, pues bueno, tienen una edad biológica que está, digamos, ahí definida por el Estado. Sin embargo, en sus lugares de donde provienen, lo que son las edades sociales son muy, muy, muy definidas, ¿sí? De una forma bastante rústica, ¿no? Digamos, lo que también sería el matrimonio, sobre todo, y las obligaciones y la participación en la vida comunitaria a través de los cargos, etcétera. Pero, sin embargo, muchos jóvenes pues migran a Estados Unidos y ahí ya están sometidos a un contexto cultural totalmente distinto. Y digamos ya se introducen a las actividades que son como juveniles, otros estilos de vida y etcétera, ¿sí? También un punto de cómo surge esta etapa de juventud entre las etnias mexicanas, también gracias a la educación obligatoria, migración y los medios masivos. Y de hecho, muchas veces estos tres elementos van en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, la educación incrementa las habilidades de las personas y estas habilidades luego pueden ser utilizadas para migrar. Y a través de la migración, sea a las ciudades en México, las grandes urbes a otros países, pues ahí inevitablemente estos jóvenes ya están expuestos hacia los medios masivos de los cuales aprenden cómo ser joven y cómo portarse como joven, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa a la hora del regreso? Ahí, por ejemplo, pueden ser muy, muy distintos los casos, ¿sí? Pero uno de ellos es que cuando los jóvenes regresan, sobre todo de Estados Unidos, y ya tratan de incorporarse otra vez en sus lugares de origen, por ejemplo, las comunidades, ahí surgen varios problemas, porque usualmente ya estando en Estados Unidos, pues como que cambian un poco su visión del mundo y se convierten también en consumidores y portadores de distintas culturas juveniles, etcétera. Muchas veces ya en algunos casos bastante, digamos, ya más dramáticos, empiezan a consumir distintas sustancias y ya siendo regresado y cuando se encuentran de nuevo en la comunidad, digamos, ya esta nueva calidad de estas personas puede entrar en un conflicto con las autoridades comunitarias. Y ahí sí es definitivamente un nicho de trabajo para estas organizaciones que se preocupan sobre las cuestiones migratorias, porque ya esta, digamos, fractura social puede ser bastante dolorosa y bastante trágica para los jóvenes, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, creo que lo que no estaría mal que podrían lograr es por lo menos una tolerancia positiva por parte de estos jóvenes hacia, digamos, los valores comunitarios, ¿no? Para matizar un poco, digamos, un conflicto sea intercultural o intergeneracional. Y otro punto sobre la migración ya de regreso es cómo los jóvenes han sido valorados en sus lugares de origen, digamos ya, además
los posibles cambios culturales que han tenido. Pero también ellos los valoran en digamos, en una escala de, creo que ni siquiera es una escala, o sea, los valoran según, en términos de éxito y fracaso, que también en muchos casos puede ser bastante problemático. ¿Sí? Si has regresado y, digamos, en un lugar de tu origen te clasifican como un regresado, pero ya con exitoso, ¿sí? Como que trajo dinero y puso una casa y está contemplando de migrar de nuevo, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto está bien, pero para las personas que han sido etiquetadas como de migración fracasada, definitivamente se encuentran en un estado psicológico pues bastante deprimido. Entonces, por eso es distintos tipos de la edad, sobre todo la edad social y la edad como una autoadscripción identitaria, ¿sí? La juventud. Si yo me considero joven, aunque en mi comunidad no me consideran joven porque ya ahí tengo una esposa, pero cuando estoy migrando a Estados Unidos, me sobra algo de dinero y pues puedo ir al antro, y etcétera. Así como un pequeño ejemplo. Estos jóvenes migrantes están operando en contextos culturales bastante distintos. Y a veces esto sí puede llevar a un choque, ¿sí? Que tiene consecuencias psicológicas para estas personas. Entonces, por lo tanto, es importante como que detectar y poder diferenciar entre estos contextos y estos tipos de edad y como joven, cómo él se percibe y cómo está percibido para ya en su comunidad o en su lugar de origen. Pues bueno, creo que si no tienen nada en contra, ya podríamos pasar a lo de las preguntas. De nuevo, les indico que la bibliografía y otras fuentes que pueden encontrar ya en los materiales que les hizo llegar este diplomado. Ahí podemos encontrar ese estudio de casos sobre los jóvenes, tzeltals y choles, y esos cambios generacionales, donde está escrito muy bien lo del éxito y fracaso y la reincorporación de estos jóvenes ya en sus lugares de origen. Unos textos sobre esas diferencias de los culturalismos, documentos legislativos. Entonces, ahí lo importante es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que, repito, desafortunadamente, afortunadamente ha sido firmada por el gobierno de México, pero desafortunadamente no ha sido ratificada. Y pues bueno, también otros programas de derechos humanos, por ejemplo, del Distrito Federal en materia de derechos de las y los jóvenes. Pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos a otras preguntas. Sí, muchísimas gracias por la exposición. Aquí ya tengo algunas preguntas y un poco como quisiera recordarles a todos y a todas que justo la tarea de la plataforma virtual del diplomado tiene que ver con esta clase. Entonces, bueno, hay algunos y algunas que están haciendo trampa y están haciendo preguntas muy específicas sobre la tarea. Entonces, les recomiendo que pongan muchísima atención porque eso va a ser como un muy buen elemento para que ustedes puedan completar la actividad pues de una manera mucho más integral. De inicio tengo dos preguntas de Saltillo. ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre tolerancia positiva y la aceptación integración? Bueno, ¿podemos hablar del derecho a la cultura y del derecho cultural?
y si tienes sugerencias o recomendaciones para avanzar hacia ciudadanías interculturales sin mediación de un marco legislativo. Entonces, si quieres que te regrese la palabra, podemos leer un poco más. No, creo que vamos con ya por 3. Okay. Sí, ¿te parece? Entonces, aceptación, integración y tolerancia positiva, creo que es, pues, tendría que inventar, creo que una diferencia, o sea, creo que son por ahí va, ¿sí? Pero ahí la diferencia de la interculturalidad sería no solo aceptar e integrar, porque podemos aceptar e integrar de distintas formas, sino tratar de integrar y aceptar de forma simétrica, sin considerar que existen como superioridades. La segunda fue sobre el derecho a la cultura. Y el derecho cultural. Es muy interesante pregunta, derecho a la cultura y el derecho cultural. En el caso de las etnias, creo que ahí sí ha sido formalizado de forma legislativa su derecho a la cultura y la identidad. Y pues bueno, un derecho cultural, la verdad como que no entiendo muy bien qué sería eso, ¿no? A lo mejor serían como sinónimos o más bien deberíamos de ver la diferencia entre un derecho a la cultura y un derecho cultural en un contexto más concreto, porque todas esas cuestiones que tienen que ver con los derechos y las culturas siempre tienen, además de provenir de contextos distintos, siempre involucran como una dimensión de poder y de relaciones asimétricas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues también habría que ver por qué le otorgan a alguien un derecho a la cultura. ¿Sí? En el caso de las etnias en México es bastante aparente porque se encuentran en una situación muy desafortunada en lo que tiene que ver con las relaciones de poder entre estas etnias y el gobierno de México y desafortunadamente hasta la sociedad mexicana en general. Y la tercera fue... Sugerencias y recomendaciones para avanzar hacia ciudadanías interculturales. Wow, sí, definitivamente es la meta. Y pues bueno, ahí creo que las organizaciones que se ocupan de estos temas, pues ahí está, esta misión está en sus manos. Creo que para empezar, debería de ser, deberían de haber como que actividades que contemplan por ejemplo, la ratificación e implementación de leyes, leyes como instrumentos concretos, ¿sí? Para que no pase lo que pasó con el convenio de los derechos para la juventud, que ahí como que quedó en limbo, ¿sí? Y si eso ya quedó en un limbo ya durante 8 años, entonces creo que ahí también se requiere una movilización de sociedad civil para poder avanzar con esta ratificación y ya por fin tener una ley, o bueno, de hecho es un convenio que consiste creo que de 44 artículos, entonces tener ya este convenio como un instrumento concreto con el cual se puede llegar a metas y resultados concretos. Muy bien, tenemos otras. Hacemos un segundo bloque de preguntas escritas y se preparan por favor en Tapachula y en Los Ángeles para la palabra y después doy la palabra aquí a las desde Chicago nos dicen si podrías mencionar algunos de los derechos con los que cuentan los jóvenes que viven en México y que difieren de otros países. Esto como información para ayudar a los migrantes en ese rango de edad, un poco como desde una perspectiva regional, Centroamérica, México, Estados Unidos, que es un poco la composición de participantes de este diplomado. Jorge Romero
En el multiculturalismo no hay ni relaciones asimétricas ni tolerancia del todo, pregunta, y Hilda Portales de Michoacán. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno u otro concepto? Multiculturalismo e interculturalismo, y esa es pregunta de tarea. Entonces, quiero que ponga mucha atención. Te regreso la palabra. Ok, bueno, gracias. Pues miren, con esta pregunta mencionar algunos de los derechos con los que cuentan los jóvenes que viven en México. Pues serían los derechos que ya están contemplados, por ejemplo, en la Constitución mexicana, porque, vuelvo a repetir, no hay como leyes, como instrumentos concretos en México que van hacia la población juvenil, ¿sí? Otra vez sobre lo de lo firmado y lo ratificado, ¿sí? Entonces, en este momento aún no existen como derechos en el sentido de leyes a las cuales se puede apelar para jóvenes que sean como un instrumento concreto. Esto aún se encuentra en ratificación. Y la segunda sobre la interculturalidad y multiculturalidad. Pues bueno, a lo mejor no fue bastante claro, pero digamos, multiculturalidad contempla que existen distintos grupos culturales que viven en el mismo espacio físico, por ejemplo, un país, ¿sí? Una región. Pero el discurso multicultural no se ocupa de las relaciones que existen entre estas culturas, más bien no se preocupa sobre la calidad que tienen estas relaciones. Sí, por ejemplo, entonces la tolerancia negativa es como que aguantar, ¿sí? Que existen como otras culturas alrededor de mí, ¿sí? Por ejemplo, una diáspora migrante, ¿sí? Que son mis vecinos, pero la verdad no quiero interactuar con ellos, los respeto, pero no quiero involucrarme en lo que ellos pueden proporcionar culturalmente, ¿sí? La tolerancia positiva es como, qué bien que tengo esos vecinos, o provienen como de otra cultura, qué interesante, voy a probar su comida, está muy buena, y también hay como otras cosas que me gustan de ellos, y entonces estamos ya tratando de acercarnos y como que valorar, ¿no? De forma positiva, participar de alguna forma ya en esta relación entre culturas. Y la interculturalidad y el discurso interculturalista precisamente se ocupa sobre la calidad de la relación que tienen dos grupos culturales distintos o dos personas que provienen de culturas distintas. Y ahí la palabra clave es relación simétrica, ¿sí? No manifestarse como alguien que proviene de una cultura superior, o tampoco percibir al otro que por alguna extraña razón estamos pensando que proviene de alguna cultura superior. Y ahí sí la clave es la relación simétrica y un intercambio, ¿sí? Cultural, que por supuesto también involucra ese elemento de valorar, y digamos en la relación entre culturas, un intercambio cultural es inevitable, solo que como sucede con los intercambios, también pueden ser asimétricos y simétricos, ¿sí? Por ejemplo, la explotación también es algún tipo de intercambio, ¿sí? Pero bastante lejos de ser simétrico, ¿verdad? Muy bien. Le voy a dar la palabra a nuestra sede en Tapachula, Chiapas. Adelante. Hola, ¿nos escuchan? Sí. Bueno, en relación a mí me llamaba mucho la atención en la cuestión creo que es la primera diapositiva en la cual se habla de
esta como división de edad social, edad biológica y adscripción identitaria, ¿no? Creo que desde aquí empieza un problema, yo lo considero como parte de una crisis que puede existir, ¿no? Empezar desde un tema de la globalización en la cual el tema de las juventudes no están siendo reconocidas ni en su lugar de origen, y la verdad es mucho más complicado que en el lugar de destino o en el de tránsito. En lo particular, me llama mucho la atención el tema de la valoración de la juventud, ¿no? Yo no sé si la juventud está siendo valorada, por ejemplo, específicamente que el tema donde nosotros hablamos es el tema de trabajo. Yo no sé si el tema de la juventud con el tema del trabajo, el mercado laboral, está siendo valorada. Hablando de una persona que está en su lugar de origen, si está en el lugar de tránsito o en el lugar de destino, creo que el tema del mercado laboral, mezclándole que es migrante y que para acabarla es joven, donde se reconoce que a veces la juventud es la mano de obra más barata que puede haber. Bueno, además de la juventud, ¿no? De la niñez, pero creo que me llama mucho la atención muy oportuno que hayas hecho el tema de iniciar por acá, porque creo que no podemos avanzar, no podríamos avanzar un poco más allá de hablar de otros términos sobre derechos, cuando en sí el tema de la juventud ya implica mucho conflicto, ¿no? Dentro de a qué estamos atendiendo, específicamente la gente que estamos atendiendo a la población de juventudes infantiles. De repente es un problema gigantesco, no solamente por la inscripción de la identificación de su edad biológica, sino de la inscripción identitaria, ¿no? Y además que desde esta construcción, desde la familia en la cual se considera que el joven es solamente una etapa de transición, o sea, deja de ser de esa dulzura de niño a lo crudo de un adulto. Entonces simplemente la juventud llega a ser una simple transición, y ahí donde los jóvenes empiezan a tener una crisis porque simplemente están como pues pasando a otra etapa. Entonces mi pregunta en particular es como alguna propuesta, que sé que es muy amplio, pero una propuesta en la cual desde las personas que estamos atendiendo a esta población joven, ¿cómo se puede en un momento dado implicar una interculturalidad desde el tema de valoración de edad social y edad biológica? Muy bien, muchísimas gracias a nuestra sede en Tapachula. A continuación le voy a dar la palabra a nuestra sede en la UNAM, en Los Ángeles. Si se preparan en Acayucan, por favor. Adelante. Bueno, mi nombre es Josefina Herrera. Pertenecemos a una organización que se llama Federación Chihuahua. En el 2008 se presentan las primeras inmigraciones masivas en el retorno, y es cuando nace también el programa de los niños no acompañados con la esposa de Calderón, no recuerdo el nombre ahorita. Margarita Zavala, gracias. Voy a tratar de ser lo más breve y explícita, pero hay varias vertientes en cuanto a este tema, porque mencionas que en el 2008 es cuando México se integra a una situación de leyes sobre los jóvenes. En aquel entonces había una problemática muy grave porque el Instituto de Mexicanos de Migración no podía poder valorar esta situación en cuanto a estos jóvenes que son repatriados de diferentes países del mundo, que todos llegan a Tijuana y Ciudad Juárez, en donde si son jóvenes el DIF los permitía, si no son jóvenes el DIF no los permitía, y de ahí es donde en secuelas de esta falta de organización o un problema nuevo ante frontera, países, mundial, empieza la situación de los niños sicarios, de los niños con drogadicción, con alcoholismo y con un sinfín de diferentes delitos que se fueron agrandando, se fue perdiendo ese control de esta juventud por la falta de poder identificar los jóvenes y los adultos.
So, queremos saber específicamente con este caso, ¿qué tanto afectó esa situación para que México decidiera entrar a esta situación política a nivel mundial sobre cómo podemos equitar o equilibrar a esta juventud hacia el bien o hacia el mal? Ahorita hablando con lo que la otra compañera sobre los factores de migración, la cultura de los municipios fronterizos. Se nos está yendo el sonido de Los Ángeles, no sé si se pueden acercar el micrófono. ¿Mejor? No, o sea, te escuchamos pero bajito. Un poco más. ¿Ahí? ¿Mejor? No, es igual. No, pues entonces el micrófono. Bueno, la cultura sobre la situación de migración, creo que también hay una situación sobre la falta de leyes hacia los jóvenes, porque estoy de acuerdo que hay una confusión de edad y una falta de valoración, pero creo que no es tanto de las instituciones de gobierno, sino más bien de las costumbres que tiene la familia de emigrar. Entonces, la misma familia, la misma sociedad no valora el que si el joven ya es egresado o universitario, él tiene que emigrar para sostenimiento de la familia, para conseguir un mejor trabajo o ganar simple y sencillamente dólares. Entonces, aunque el gobierno o la Secretaría de Educación Pública o otras instituciones estén avanzando de manera ya muy ordenada, creo que la sociedad no está apta o simple y sencillamente no quiere por esta cultura de migración juvenil. Me parece muy grave esta situación porque emigran jóvenes desde los 18 a los 25 años con un potencial inmenso, enorme, que tal vez ahí la situación de gobierno tendría que poner cartas en el asunto de cómo incitar a que el joven no emigre, tal vez un mejoramiento de pago o simplemente cambiar la forma de valorizar todos estos conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias allá en Los Ángeles. Y finalmente le voy a dar la palabra a nuestra sede veracruzana en Acayucan. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en la sede de Acayucan, Veracruz. Y bueno, como una pequeña aportación a lo que mencionaban en Tapachula, la cuestión sobre todo de la cultura, la interculturalidad, bueno, nosotros aquí estábamos platicando con el grupo y creemos que, bueno, podemos partir de una cultura de origen y de una cultura adoptada, ¿no? En el sentido que en el proceso de socialización de estos jóvenes, hablando por ejemplo de un joven mexicano o un joven de origen guatemalteco, ¿no? Que por diversas situaciones los padres tuvieron que emigrar a otro país, un ejemplo Estados Unidos. Aquí hay un choque intercultural, puesto que estos niños al crecer obviamente pues se van adoptando, adaptando y acoplando a las costumbres y tradiciones de esta nueva entidad, de este nuevo país en donde se están desarrollando. Obviamente con la añoranza y de los padres, ¿no? De su territorio de origen, y se genera esta pequeña choque cultural, ¿no? En el sentido que obviamente los jóvenes, ya jóvenes, obviamente al crecer, pues se socializan, ¿no? Con diferentes grupos y que a final de cuentas en casa es donde recae toda esta situación, ¿no? Desde los padres por mantener las costumbres y tradiciones del país de origen y ellos por adaptarse pues a su nueva vida, ¿no? Prácticamente. Y que bueno, de igual forma comentábamos que pues muchos su añoranza, ¿no? A determinada edad, pues es viajar o migrar a determinado país. Entonces, tiene mucho que ver la cuestión también de cómo fueron formados desde pequeños.
la carencia de valores en casa, ¿no? También es lo que comentaba, por ejemplo, UNAM de Los Ángeles. Coincidimos en el sentido que todo recae en la familia. Hablaban, por ejemplo, de leyes enfocadas a los jóvenes y de protección a los jóvenes, situaciones que nosotros creemos que más que situaciones jurídicas es una situación social. Desde el pequeño, cómo es formado en casa, cómo van sus valores, cómo va creciendo su proceso de socialización, y de ahí ellos obviamente pues van a partir, identificar lo que es bueno, lo que es malo. Sabemos de igual forma que, bueno, hay situaciones externas, ¿no?, que pueden influir en que ellos puedan desarrollar o brillarse hacia el bien o hacia el mal, pero que, bueno, son cuestiones ya también de economía, cosas propias de cada región. Y bueno, ya contextualizando la cuestión del interculturalismo, podríamos hablar como ejemplo que Estados Unidos es un país interculturalista, ¿no? Eso podríamos decir porque son diversas culturas de todo el mundo convergiendo con un mismo fin. Esa sería únicamente la pregunta. Y muchas gracias por el espacio. Ok, bueno, muchísimas gracias a nuestra Cebes. Te regreso la palabra. Sí, gracias. Entonces, la primera aportación desde la sede en Tapachula, me pareció muy valioso lo que nos comentaron. Porque la verdad, sí, la realidad social, digamos, la vida real es una cosa muy compleja. Y digamos, estaba hablando ahí sobre las tres diferentes dimensiones de las edades. Y pues bueno, se pueden cambiar también, digo, se pueden o digamos encontrarse también de combinarse también de distintas formas y con distintos resultados, ¿sí? Lo de la juventud, cómo ha sido vista, ¿sí?, en nuestra sociedad. Definitivamente los jóvenes, creo que como bien se sabe, en México sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Justamente por pues esta crisis económica por la que estamos pasando y las pocas oportunidades en el mercado laboral, y jóvenes migrantes, los que por ejemplo llegan a México o de tránsito, pues se encuentran en una situación obviamente mucho más vulnerable, por no decir que extremadamente peligrosa. Y ahí pues también hay muchos estudios sobre los jóvenes que son migrantes de tránsito, o justamente ahí en la región de Chiapas, que sí luego se encuentran en unas situaciones muy peligrosas, y muchas veces esas situaciones también tienen finales trágicos. Pero digamos, también sí, es como quisiera también hacer como una respuesta ya para las tres sedes que acaban de participar. Lo que yo quise hacer con esta participación y con esta presentación es más bien indicar cuáles son los puntos en juego, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la inmigración joven, y como que dar como un par de herramientas, sea para poder entender ese tipo de posibles choques culturales que tiene consecuencias bastante concretas, ¿sí? Y pues bueno, lo que nos comentaban desde Tapachula, claro que la juventud no es simple transición desde la niñez a la adultez, ¿sí? En algunos contextos, según una edad social, sí lo puede ser, pero hay otra vez este juego de autoadscripción y heteroadscripción, ¿sí? Ya no me consideran joven en el lugar de donde soy, pero ahorita aquí ya puedo hacer cosas y considerarme joven, ¿sí? Y de ahí otra vez, pues, los posibles choques, ¿sí? Luego,
Sí, ¿cómo puede ser ejercer la interculturalidad? Aún estoy contestando la sede de Tapachula. ¿Cómo puede ser llevada a cabo la interculturalidad en este tipo de situaciones? Pues bueno, una de las formas sería utilizarlo como un discurso, digamos, para poder dialogar con instituciones, aunque, pues bueno, a un nivel legislativo, México, igual como Estados Unidos, es un país multiculturalista, ¿sí? Y todo este discurso intercultural apenas, digamos no apenas, pero está en vía de ser la siguiente base conceptual de las políticas públicas para el manejo de diferencias. ¿Sí? Y la otra forma, ¿cómo puede ser ejercer la interculturalidad en esas situaciones? Es a través de actitudes y relaciones, ¿sí? Entre personas. Digamos, sí, como provienen de otros países y de otras etnias, entonces como que sí, no los percibir como de algo que como que tengo poco valor y también como que tratar de darles a entender que ellos no deberían de posicionarse así. Ahora, los problemas de estos distintos tipos de edad, de hecho, la edad biológica que está manejada por los gobiernos también contiene un gran problema, porque distintos países, distintas organizaciones gubernamentales dentro del mismo país, por ejemplo, México, establece diferentes rangos de la edad. Entonces, si este convenio que sigue la ratificación establece el límite de la juventud, los 24 años biológicos, por ejemplo, todos los INEGIs, el INJUVE establece el límite de 29 años, ¿sí? Entonces ya le quitamos, bueno, más bien ahí en el caso del convenio ya son como que 5 años menos, ¿sí? Aunque pues no creo que haya como una gran diferencia cualitativa entre una persona que tenga 24 y una que tenga 25, ¿verdad? Pero si se trata de leyes como instrumentos concretos, estos convenios y cómo ha sido establecidos estos rangos de edad desde digamos, en los contextos gubernamentales, ahí sí ya hay como bastante diferencia, porque yo tengo 24 años y puedo acudir a esos derechos, o yo tengo 25 años y pues este convenio pues ya no me corresponde, ¿verdad? Ahí sí hay un gran problema. Y pues bueno, la de falta de leyes que sean orientadas exactamente hacia la población joven, pues ahí definitivamente es algo muy problemático, ¿sí? Ahí sí estoy de acuerdo totalmente. Y tengo entendido que hay una sede en Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que, déjame checar, pero creo que Guatemala también ha firmado este convenio, pero aún sí, está en proceso de ratificación. Entonces, para nuestros compañeros en la sede guatemalteca, pues les sugiero checar cómo va este proceso de ratificación. Aquí está. Bueno, ahora con la pregunta sobre la cultura de origen y cultura adoptada. Pues miren, más bien se trata de conflictos intergeneracionales, ¿sí? Porque digamos, nosotros pues no tenemos ya a lo mejor las mismas creencias y la misma cultura que nuestros abuelos, ¿no? Y ahí digamos la raíz del problema es que a veces no nos damos cuenta que
cultura es algo dinámico que está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, cultura de origen, pero tampoco podemos encapsular a los jóvenes dentro de una cultura de origen de la cual ellos no puedan salir o introducir elementos nuevos, ¿sí? Y luego la cultura adoptada es como si fuera algo ajeno, ¿no? Lo que tiene que ver con las culturas juveniles, de hecho, es algo bastante compartido entre los jóvenes, ¿sí? Entonces, mis sugerencias ahí es no pensar en estos términos de como que lo originario, lo auténtico, lo que debe de perdurar y algo ajeno que es casi como una amenaza a la cultura de origen, sino pensar en ambos como cosas que pues no solo pueden cambiar, sino deben cambiar. Y otra vez ahí es una cuestión de generaciones. Estos jóvenes que provienen de las etnias y migran, ya por definición son biculturales, ¿sí? Porque hasta podría ser triculturales, porque manejan lo que es el código cultural de su origen, manejan el código cultural, digo no en todos los casos, pero hablando de forma general, manejan el código cultural nacional, que sería el mexicano, y los que están, por ejemplo, en California o en otros estados de los Estados Unidos, pues ahí ya manejan un código cultural más, sí, que van aprendiendo poco a poco, que es la cultura norteamericana o estadounidense, ¿sí? Entonces, si lo pensamos desde esta perspectiva, estos jóvenes portan como muchas cualidades, ¿sí? Que no todos que estamos aquí portamos. Sin embargo, ahí sí, aunque no sea solo este caso, pero a la hora de la migración de regreso, ahí sí existe un proceso muy delicado, ¿sí? En los casos cuando estos jóvenes se reintegran en sus lugares de origen o las comunidades, ¿sí? Y ahí creo que definitivamente se necesita como una mediación, ¿sí? Porque efectivamente esos conflictos entre generacionales y culturales, desde lo auténtico y lo ajeno, entre comillas, sí, no solo pueden, sino muchas veces sí entran en choques que tiene o resultados o consecuencias bastante concretas. Y ahí otra vez, en el caso de México, creo que para las organizaciones que se ocupan de estos casos, por ejemplo, los migrantes de retorno y la reintegración y su reintegración en sus lugares de origen, ahí sí les sugiero que le echen un ojo a los egresados de las universidades interculturales. Si se trata de migración de retorno a las comunidades que son las etnias, pues ahí creo que estos jóvenes, digamos, poseedores del capital intercultural que han aprendido en la universidad, podría ser de gran utilidad. Y, pues bueno, el compañero nos comentó que Estados Unidos es un país intercultural. Pues no, es un país de definición multicultural. Desafortunadamente, aún no tenemos países que de alguna forma podrían ser definidos como interculturales. En México, pues bueno, por lo menos tenemos universidades interculturales, sí. Pero yo creo que es muy buena dirección para seguir una sociedad intercultural en lugar de una sociedad multicultural. Gracias. Muchas gracias a ti. Es el momento de las participaciones en sede presencial. ¿Alguien quiere la palabra? Bueno, pero vente para acá porque no te oyen desde allá. Mi pregunta es como en tu experiencia, ¿qué es lo que te llevó a asimilar como el hecho de que las personas
tengan como digamos, una ventaja competitiva cada uno. O sea, te lo pregunto para cómo hacer que las personas en México en específico puedan pudieran reconocer que todas las personas tenemos una ventaja competitiva de la misma valía que las demás, para entonces poder, digamos, en tus palabras, como hacer este capital intercultural, para entonces poder permitir que ellas tengan las oportunidades en México de expresar su identidad y que entonces podamos compartir esa ventaja competitiva, porque creo que en la medida que ellos tengan la libertad de expresar su identidad, o sea, que tengan un trabajo, que tengan un hospedaje, pueden entonces ser quienes son y compartirlo, ¿no? Pero sí, como en la pirámide de Maslow, si lo primero no está cubierto, muy difícilmente lo vamos a hacer y muy difícilmente va a ser cubierto si nosotros no ayudamos, deja que el gobierno lo asimile, al menos la sociedad civil que pueda tener esa capital intercultural. Gracias. Gracias a ti. Muy breve. Muy bien. Gracias. Sí, nada más Solo es como, ¿qué sugerencia o qué herramientas pudieras desde pues todo el trabajo que has hecho, ¿no?, en relación a este tema, pudieras como compartirnos a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, sobre todo como para trabajar justo con los jóvenes, ¿no?, o con las juventudes, ¿no?, que creo que es como el término un poco más apropiado, ¿no? Y no sé, es más como en ese sentido, ¿no? Para el trabajo, por lo menos yo estoy con la experiencia del acompañamiento psicosocial, ¿no? Entonces, como qué sugerencias desde tu trabajo puedes aportar como para que nosotros lo podamos aterrizar. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta de aquí de Ixtepec y si quieres con eso cerramos este bloque. Aunque existan programas de desarrollo e inclusión en términos de multiculturalismo y derechos humanos, una de las principales limitantes con la que los y las adolescentes no acompañados se enfrentan es el no contar con un representante legal que les permita tener acceso a estos programas y o solicitar servicios y derechos básicos en México. ¿Cómo puedes integrar a estos jóvenes en un contexto de interculturalidad? Ok, muchas gracias. Bueno, primero, entonces contestando básicamente me estabas preguntando cuál es la medicina. Y la medicina se llama educación, digamos, en un país como México. O sea, qué bien que tenemos perspectiva intercultural en la educación superior. Sin embargo, una perspectiva intercultural, en el caso de México, como en otros países latinoamericanos, urge en todos los niveles de educación, desde la educación básica, ¿sí? Y de esta forma, de hecho, podemos combatir muchas cosas feas, ¿sí? Por ejemplo, discriminación, racismo, etcétera, ¿sí? Pero, digamos, ahí el jugador principal, pues, sí es el gobierno que está creando los contenidos para de todos los niveles de educación, que creo que sí, en el caso mexicano, pues urgen unos cambios en esos contenidos. Y, digamos, un enfoque intercultural sería uno de esos cambios que urge. Las herramientas, pues mira, tú dijiste que haces un trabajo desde una perspectiva psicosocial, ¿sí? Pues como voy a volver a repetir, todo esto, sí, justamente lo proporcioné como unas herramientas y para contextualizar a esas diferentes juventudes, como muy bien lo mencionas. De hecho es una corrección muy valiosa que me hiciste, porque efectivamente no podemos hablar solo de una juventud, ¿sí? Además de que esto de si eres joven según una autoadscripción identitaria o estás joven según una
edad social o edad biológica. También podemos hablar de juventudes en el sentido que las personas provienen de contextos culturales muy, muy, muy diversos. Y por esto estas personas no están viviendo, están compartiendo una realidad, pero no la están viviendo de la misma forma. Por lo tanto, efectivamente, no podemos hablar solo sobre una juventud, sino sobre muy distintas juventudes y diferentes. Y pues bueno, todos esos elementos para explicar qué son los jóvenes, las juventudes, la interculturalidad como un discurso y multiculturalidad como un discurso desde las políticas públicas del manejo de diferencia, pues proviene desde un aspecto socioantropológico, ¿sí? Es lo que a mí me toca proporcionar. Y pues ahí la esperanza que esto también pueda aportar a una visión psicosocial. No sé si de todo esto puedes replantear algo desde tu perspectiva y que un planteamiento o introducción de otras categorías para poder contextualizar, ya digamos, situaciones concretas. Ojalá que algo de eso haya sido de utilidad, digamos, es por la meta, ¿sí? Pero siempre depende de la perspectiva de la cual estamos hablando de algo, percibiendo algo y explicando algo. Perdón, ¿podrías poner, por favor, la tercera pregunta? Okay. Ya destaqué. Aunque existan programas de desarrollo e inclusión en términos de multiculturalismo y derechos humanos, una de las principales limitantes con la que los adolescentes no acompañados se enfrentan es el no contar con un representante legal que les permita tener acceso a estos programas y o solicitar servicios y derechos básicos en México. ¿Cómo puedes integrar a estos jóvenes en un contexto de interculturalidad? ¿Me podrías pasar un poco, por favor? Pues bueno, ahí depende de dónde provienen estos adolescentes, ¿sí? Si son de alguna, por ejemplo, etnia, sea de Guatemala o El Salvador, como bien sabemos, no solo en México hay etnias, sino en todo el continente americano, ¿sí? Porque, digamos, este contexto de dónde proviene también influye de cómo hay que, digamos, tratar a esos casos y cómo hay que reaccionar. Entonces, ahí sí es como un caso un poco más concreto, pero sin embargo, ahí, de hecho, hay mencionado un ejemplo, un caso concreto, que es adolescentes no acompañados se enfrentan con el no contar un representante legal. Es una situación bastante difícil. Ahí, por ejemplo, si es un caso, por ejemplo, en México, ¿sí? Creo que lo especifica, ¿verdad? Que es México. Ahí otra vez puedo mencionar lo de las universidades interculturales, porque entre las diversas carreras también hay una que se llama Derecho Intercultural, ¿sí? Creo que ahí justamente están preparando personas para poder dar una gestión en este tipo de casos. ¿Sí? Por ejemplo, si este adolescente proviene de alguna etnia guatemalteca y ahí, por ejemplo, de la Universidad Intercultural de Chiapas, hay egresados que son no solo biculturales, sino también son bilingües, ¿sí? Hablan tanto español, a lo mejor también su idioma coincide, por ejemplo, con esta persona, ¿sí? Del ejemplo. Y ahí la cosa es que además este egresado de la Universidad Intercultural cuenta con un papel que diga que soy gestor del derecho intercultural. ¿Sí? Ese sería como
contestar a un ejemplo con otro ejemplo, sí, pero pues sí, habría que ver en el caso concreto y pues conseguir a ese adolescente un representante legal, ¿verdad? Muy bien, tengo finalmente 6 preguntas. Si quieres, te las leo. 6. Yo creo que hay más, ¿no? Bueno, ya tengo aquí 6. ¿Quieres te las lea todas o abrimos 2 bloques más? Mejor las 2 bloques. Okay. Bueno, todas son escritas y son de nuestros participantes en línea. Referente a la migración de retorno juvenil, una vez que detectan que un joven regresa fracasado, ¿cuál es la acción para tratar de integrarlo a la sociedad? Montserrat Valdivia, ¿cuál es su postura? Ya que la visión de UNICEF es muy romántica o habla de un ideal de niñez que difiere de cultura a cultura. Por ello, no podemos partir de una visión generalizante sobre la juventud. Y finalmente, Mercedes Caso dice que si puedes hablar del cambio y potencial que tienen los jóvenes retornados a Estados Unidos en el efecto positivo de conocer sus derechos y reconocer la interculturalidad y multiculturalidad. Gracias. Bueno, sí, lo del éxito y fracaso. Pues creo que no solo los migrantes retornados de repente se enfrentan con ese tipo de etiquetas, sino también las demás personas, ¿sí? Entonces es como, sí, pues te consideran que no has podido cumplir con algo, ¿sí? Tuviste mala suerte, no tienes las habilidades, etcétera, etcétera. Entonces es bastante fácil de imaginar cómo uno se siente cuando ha sido clasificado de esta forma y además la gente interactúa con esa persona bajo esta clasificación, ¿sí? Aquí también habría que ver ya como casos concretos, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Pero, sin embargo, ¿cuál es la acción para tratar de integrarlo a la sociedad? Es una pregunta bastante amplia. Creo que ahí más bien entra ya una perspectiva más psicológica, ¿sí? Porque justamente se trata de una atención psicológica, ¿sí? Yo lo que pude hacer es como que explicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero yo no soy psicólogo, voy a ser honesto, entonces es como que no es mi fuerte contestar de cómo se puede hacer la reintegración, ¿sí? Yo solo puedo indicar cuál es el problema en este caso, qué es lo que está pasando y por qué sucedió esto. Entonces, sí, creo que van a haber también sesiones sobre la ayuda psicológica más concreta. Perfecto. Entonces, hasta la siguiente. Pero muy buena pregunta. Vamos, ¿verdad? Es de UNICEF y la versión romántica y visión generalizante sobre la juventud. La verdad como que no entendí muy bien la pregunta y yo creo que justamente lo que estoy planteando aquí es una visión que no está generalizando a la juventud. Sí, pero no sé, porque es como que me hace sentir un poco culpable, como que me siento que como que no lo expliqué bien, pero bueno, si la cruda verdad es que fui un fracasado con esto, entonces ahí pueden recorrer a toda la bibliografía que también incluí en esta aportación, donde hay una profundización, digamos, sobre los temas de la edad social, institucional y juventud como una adscripción identitaria, que de hecho ahí no pues nada está tan generalizado, sino especificado. Y
Pueden hablar del cambio potencial que tienen los jóvenes. Esto está genial, porque justamente, digo, pueden haber casos de todo, ¿sí? Pero justamente estos jóvenes que son retornados, tienen ya más capacidades culturales, ¿no? Y pues bueno, ahí creo que en Tijuana lo que hicieron, que los pusieron a trabajar como en call centers y así, pero regresando a esa pregunta que va para la próxima sesión, creo que una de las formas bastante exitosas de hacer esta reintegración es justamente enfatizando de lo que la persona retornada ha podido adquirir, ¿sí? Y todo lo valioso en lo que tiene que ver con sus capacidades de haber sido migrado, como que de haber sido aprendido códigos culturales distintos, ¿sí? Sin embargo, esto es como el plan ideal, ¿sí? Porque en muchos casos las personas regresan y pues ya con problemas de adicciones y etcétera, ¿sí? Entonces, antes de todo el enfoque positivo que esta persona puede tener, pues primero hay que atender también los problemas adquiridos, que puede ser factible en muchos casos. No solo puede serlo, sino lo es. Bueno, la última ronda de preguntas tiene que ver con cómo se observa que está la educación intercultural activamente en México y qué se necesita para que la sociedad en general se relacione más con los pueblos originarios y sus culturas. Y bueno, si Estados Unidos es un ejemplo de multiculturalidad, ¿qué opinas de que a los migrantes jóvenes no se les respete sus derechos humanos? Y una pregunta de Tlaxcala dice, como lo has dicho, la interculturalidad requiere de simetrías y para ello se tiene que mover a los jóvenes de la vulnerabilidad, más en el caso de los jóvenes migrantes, que se les limita de vivir en relaciones y condiciones interculturales. En este sentido, ¿cuáles serían las estrategias desde las instituciones y desde la sociedad civil para moverlos de la vulnerabilidad y para propiciar una cultura de interculturalidad? Ok, muchas gracias. ¿Qué se necesita para que la sociedad en general se relacione más con los pueblos originarios? Creo que una participante aquí que está presente ya hizo una pregunta muy parecida y introducir el enfoque intercultural en todos los niveles de educación, no solo en la educación superior y no solo en las universidades interculturales, sino en todas las universidades públicas en México, de preferencia también en las privadas, pero pues como son privadas, entonces ahí pues mandan otras cosas, ¿verdad? Pero sí es educación. Sí. ¿Qué opinas de los jóvenes migrantes que no se respeten sus derechos humanos? Pues ¿qué puedo opinar? Pues es muy triste, es muy feo y pues es algo que claro que habría que cambiar y espero que después de este diplomado los participantes de todas las sedes ya van a contar con más herramientas, capacidades justamente para atender este asunto. Un ejemplo de multiculturalidad sería lo que Un ejemplo de multiculturalidad sería lo que se vive en Estados Unidos. Sí, correcto. Es como la definición de multiculturalidad, lo que está pasando en Estados Unidos. Ok, oye, Juli, si nos preguntan las participantes en línea que si les podemos compartir tus datos. Mi correo electrónico, por supuesto. Bueno, pues... Sí, por supuesto, porque esto es muy importante. Hay muchísimos estudios sobre la migración, ¿sí? En el campo de sociología y de antropología social
que por supuesto yo no he podido incorporar en esta presentación. Pero, por ejemplo, si alguien está atendiendo a esos asuntos, por ejemplo, en Chiapas, yo podría proporcionar estudios concretos de casos concretos o para poder visibilizar cuáles son las dinámicas y qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero... Están coqueteando. No era... Por supuesto que no. Solo es como un comentario que no dejar de lado la parte de la educación popular, que no solamente, o sea, creo que nos estamos también enfocando mucho en la educación formal, pero también hay educación informal a la cual podemos acercarnos y que de ahí viene la construcción, ¿no? Porque cuando hablamos de integrar, pareciera ser que nosotros somos quienes, los responsables de integrar, cuando perdemos de vista la capacidad que tienen las juventudes para incorporarse a una sociedad que a lo mejor podemos ser mediadores de, sin embargo no somos como los responsables, ¿no? O los que tenemos la capacidad única de poder integrar, y de pronto lo hacemos todo desde la formalidad, ¿no? Y no es solamente ese tipo de educación, también hablan, ¿no?, de otro tipo de educación. Por supuesto, sí, muy buen comentario, gracias. Ahí el punto es que, sí, esto que cuando estamos integrando a alguien a algo, sí, o sea, sí es como difícil de evitar relaciones asimétricas. Ahí el punto es que todos tenemos que integrarnos, ¿sí? Y tanto desde una visión de educación popular como desde una visión de educación gubernamental. Excelente. Sí. Muy bien. Pues tu correo es juris.tipa@gmail.com. Es correcto, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la maravillosa sesión, por el tiempo de preguntas y respuestas y, bueno, por atender a todas las solicitudes. Antes de cerrar la sesión tengo un par de anuncios. El primero es que en la plataforma virtual ya se encuentran colocadas las secciones tanto para evaluación a profesores como de lecturas complementarias, las presentaciones y los videos. Entonces es muy importante que accedan a la plataforma y en la parte derecha evalúen a los profesores, ¿no? Eso a nosotros nos va a ayudar mucho como a poder mejorar la calidad de los contenidos para los siguientes módulos. Esta es la última clase que tiene que ver con la parte teórica del diplomado, que es el módulo 1 y módulo 2 sobre sobre contexto y sobre derechos humanos. A partir de la siguiente sesión ya comenzamos con el módulo 3, que es sobre primeros auxilios psicológicos. Y por lo que les sugiero, por favor, que no falten. Una solicitud muy atenta, tanto aquí a la sede presencial como a nuestras sedes remotas. Por favor, conéctense muy puntualmente, lleguen también muy puntualmente en la medida en que iniciemos puntuales, vamos a terminar puntuales porque llegan tarde y ahorita ya se quieren ir todos. Entonces, bueno, justo son momentos que le robamos de contenidos a la clase, ¿no? Entonces, eso. Y un último aviso es que la clase del próximo lunes tiene que ver con derecho a la identidad, justo en entornos de migración. Es muy importante tocar, dijimos, no podemos hablar de todos los derechos, pero sí nos focalizamos en derechos de las juventudes y derecho de identidad. Desafortunadamente no vamos a poder dar esa clase porque nuestra ponente tuvo una pérdida familiar y tuvo que salir del país. Entonces, esa clase la vamos a dejar pendiente para octubre y el lunes ya hablamos con los profes que van a dar la segunda parte de redes sociales, estrategias de incidencia a través de diferentes redes nacionales y transnacionales. Entonces, la sesión del próximo lunes va a ser esa, ¿no? Redes sociales. Desde un enfoque justo de multiculturalidad, entonces queda también bastante bien. Les invitamos, por favor, a que hagan sus tareas. Esta semana solamente es una y tiene que ver justo con la clase. Es muy sencillita, van a ser 200 o 300 palabras sobre es una reflexión muy cortita. Y todos los que no se han puesto al corriente con sus tareas, sus facilitadoras y facilitadores me encargaron que les recordara que es necesario hacer las actividades virtuales para poder acreditar el grupo. No es suficiente con venir todos los miércoles. Entonces, les rogamos, por favor, no descuidar esta parte porque es muy importante para el desempeño en su conjunto de diplomado. Y ahora sí,
Muchísimas gracias, felices fiestas patrias acá a los mexicanos, a los de Estados Unidos también, y bueno, también allá en Centroamérica. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.